Bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Estamos estudiando el libro de Primera de Reyes, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nuestro deseo es entender qué es lo que Dios quiere decirnos a través de cada libro, de cada capítulo, de cada versículo, porque creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Y hoy quiere cumplir ese propósito de venir a lo más íntimo de nuestro ser y hacer esa división entre esta naturaleza pecaminosa que tenemos y el ser espiritual, la morada del Espíritu Santo, para poner en práctica su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Pedimos tu bendición sobre este estudio, que tú hables a nuestros corazones, que tú, Señor, ministres a cada una de las personas que están ahí escuchando y que tú seas glorificado en todo lo que hagamos en este momento. Usa mi vida como un instrumento en tus manos para compartir de tu palabra. En tu nombre, Jesús, te pido esto. Amén. Muy bien, bienvenidos. Como dije al principio, vamos a estudiar Primera de Reyes, capítulo 12. Este título general sería el descenso de un rey con su reino y el ascenso de la idolatría junto a su rey. ¿Por qué? Porque es justamente la etapa de la monarquía dividida o el reino dividido. Tengo un cuadro que les va a ayudar a entender desde la etapa de Josué. Recuerden que Josué es el que conquistó la tierra prometida. Salieron 400 años después de ser esclavos con Moisés, ahora Josué, y llega la época de los jueces. Tenemos 3 libros, Jueces, Ruth y Primera de Samuel, del capítulo 1 al capítulo 7, narra esta historia de los jueces, donde vemos hay 13 jueces. La historia de Ruth y Boz sucede en medio de esta historia, de esta época, y luego viene la historia de Elí y Samuel, que llega a ser el último de los jueces. Luego viene el pedido. ¿El pedido para qué? Para un rey. Y tenemos 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Así que Primera de Samuel, desde el capítulo 8 al 31, va a narrar la historia de Saúl, y ya lo hemos estudiado y está en el YouTube, en el canal de Calvary Chapel, en el YouTube, y en el Facebook. Ustedes pueden buscar donde dice videos. La historia es de David, narra todo el libro de Segunda de Samuel. Y empezando, Primera de Reyes, del capítulo 1 al 11, empieza la vida de Salomón, y estamos ahora en la división de la monarquía, o la monarquía dividida. A partir de este capítulo vamos a ver 2 características muy importantes, que Israel y Judá. Ahora ya no es una nación, son 2 naciones, ya no es un reino, son 2 reinos. El reino del norte se llama Israel, que el año 722 fue exiliado o acabado por los asirios, conquistados por su desobediencia, y hoy vamos a saber por qué. Luego, a partir de Segunda de Reyes, desde el capítulo 18 hasta el 25, solo queda Judá. Este reino fue exiliado el año 586 por Nabucodonosor. Entonces, ya tenemos un cuadro del panorama en el tiempo en el que estamos viviendo, y nos quedamos la semana pasada con Jeroboam. Dios le dijo, usando al profeta Ahías, que le iba a dar esas 10 tribus del norte. Salomón se enteró de alguna forma y lo persiguió. Quiso matarlo, entonces se fue a Egipto, y ahí está Jeroboam. Entonces recordemos que Salomón ya está muerto. Entonces este capítulo está dividido en 2 partes. Del 1 al 24 es Roboam y la división de Israel. Del versículo 25 al 33 vamos a ver Jeroboam y su idolatría. Y a medida que yo paso las diapositivas, van a salir los títulos de cada subdivisión del párrafo. Versículo 1. Y Roboam fue a Siquem, porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. Miren, Siquem era una ciudad de una rica historia. ¿Por qué? Porque Abraham adoraba allí, según lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 16. Jacob edificó un altar y compró tierra también allí. Génesis 33, 18, 20. José fue enterrado allí. El libro de Josué, capítulo 24, versículo 32, no José, sino Josué, nos dice esto. Así que esta ciudad era muy importante, y ahí fue donde lo llevaron a
Roboam para ser proclamado rey. Obviamente este es el momento de la monarquía que seguimos, ¿no? Salomón, ahora el padre, Roboam el hijo. La Biblia no menciona ninguno de los otros hijos de Salomón, pero hemos visto que Salomón tenía 1000 mujeres. ¿Cuántos hijos tendría? Es interesante que la Biblia no lo menciona y solo menciona a este Roboam. Salomón, el hombre más sabio del mundo, con un solo hijo que se menciona, y vamos a ver qué características tenía Roboam. Versículo 2, vamos a leer, y dice: de esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron. Y ahí entonces vemos cómo ellos se acercan al nuevo rey. Aún Jeroboam no era rey. Versículo 4 dice: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívianos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, y así serviremos a su majestad. Eso es muy interesante porque en 1 Samuel capítulo 8, versículo 10-19, cuando ellos hicieron el pedido de un rey, el profeta Samuel les dice: mira, si ustedes quieren un rey, este rey va a tomar a sus hijos y los va a hacer parte de su ejército. También va a tomar parte de su cosecha y lo va a convertir en impuestos porque no tenían monarquía. Luego va a pedir de su ganado y luego hasta a ustedes les va a pedir a que trabajen para él. ¿Y saben qué dijo todo el pueblo de Israel? Estamos de acuerdo, queremos un rey, queremos un rey. Y ahora se está cumpliendo y ahora dicen: es pesado. Es interesante cómo las personas al final nunca están contentos con nada de lo que Dios puede dar o ceder. Sí, esta es una de las características del ser humano. Así que ahí vemos en medio de esto. Yo digo, miren, es curioso que Israel estaba preocupado en los impuestos, pero no estaba molesto por la idolatría de Salomón. O sea, cuando vinieron a hablar con Roboam, no estaban preocupados. Mira, tu padre está levantando altares en las partes altas, porque eso es lo que hemos estudiado en el capítulo 12. Tu padre ha caído en exceso con mujeres. Tu padre está trayendo ídolos al templo. Eso no le reclamaron y no le dijeron: sácalo de ahí, destruye los ídolos. No, ¿saben qué le reclamaron? El dinero. Y es porque por eso muchas veces tenemos que tener bien los pies sobre la tierra, como diríamos. Porque a veces los intereses que una persona tiene por seguir a Jesús no necesariamente es espiritual, a veces son materiales. Y a veces muchas personas que desean acercarse al Señor, lo primero que me dicen a mí es: en su iglesia cobran el diezmo, piden el diezmo. O sea, están más preocupados en su asunto financiero que en rendir su vida al Señor. A veces están más preocupados si, a ver, ¿qué te voy a pedir o qué te voy a dar de forma material? Y no están preocupados de cómo ellos pueden restaurar su corazón, quién es Dios, cómo son pecadores, cómo necesitan acercarse al Señor. Por eso digo que cuando el materialismo se convierte en un ídolo, pronto la verdadera espiritualidad y adoración a Dios se materializará. Recuerden esto, pronto, porque aquellos que siguen una distorsión de lo que vendría a ser los asuntos espirituales, al final terminan materializando la verdadera adoración y espiritualidad a Dios. Y es por eso sí, se entiende que hay abusos de muchas denominaciones o pastores, X personas o sectas o por ahí religiones que han aparecido. Se entiende esa preocupación. Pero esto no es el punto más importante para Calvary Chapel, ni mi persona. Los que conocen y siguen estos estudios, yo no estoy hablando de dinero constantemente. Yo estoy hablando de tu ser espiritual, porque esto es lo que más nos importa a nosotros. ¿Qué es? Que nosotros podamos conocer al único Dios y verdadero, que nosotros podamos entender nuestra situación espiritual y podamos rendirnos al Señor. Así que no materialicemos lo que es un asunto espiritual.
Versículo 5 dice, váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días, hasta 3 días. Cuando el pueblo se fue, versículo 6, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que les responda a este pueblo? Preguntó. 7. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Y aquí había un asunto, porque Roboam no era Salomón y debía de gobernar desde su humildad y no desde la grandeza de su padre. Él se había equivocado en este momento. Y ahí vemos a los líderes, a los ancianos conversando y decimos, ¿qué le decimos a Salomón? Salomón da el primer paso y es un buen paso, ¿ah? Ese paso es de pedir consejo a las personas que obviamente tenían y estaban alrededor de Salomón. Pero ¿qué sucedió? Versículo 8 dice, pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Miren, a los jóvenes que se habían criado con él. Y ahí va el asunto. Los jóvenes tienen algo que los adultos no tienen. Y los adultos tienen algo que los jóvenes no tienen. ¿Saben qué es? Experiencia. Los adultos tienen experiencia y versus el conocimiento. Este es uno de los puntos muy interesantes, ¿no? Yo siempre digo esto se llama lo que hoy lo conocemos como la brecha generacional. ¿Por qué? Porque en medio de esta situación que estamos viviendo, muchos pastores han tenido que pedir ayuda a los jóvenes y pedimos ayuda y decimos, mira, tienes que hacer eso. Y pareciera que tenemos conocimiento y conocemos más que el pastor. Algunos se ponen así, ¿no? Pero hay algo que les falta. ¿Saben qué es? Experiencia. Experiencia de vida. Normalmente esto viene con los años. Y a veces viene lamentablemente cometiendo errores. Y a veces viene cuando las situaciones se nos van en contra nuestra. ¿Y cómo salimos? ¿Cómo hacemos? Miren, esta brecha generacional hoy se ve más definida. Se les dice a la generación de los millennials como que han venido con un chip ya virtual, ¿no? Es curioso porque ellos están ahí prendidos y están muy atentos y algunos dicen, a ver, préndelos, no, los adultos, préndemelo mi WhatsApp, en mi Facebook, búscamelo a la prédica, no puedo. Y entonces no debe de ocurrir un desbalance, ¿no? No debemos menospreciar a los jóvenes, los adultos, ni los jóvenes menospreciar a los adultos. Esta brecha generacional necesita trabajar juntos para continuar con la misión de Dios. Y si tú eres joven y estás escuchando esta enseñanza, mira, tenle paciencia a tu papá o a tu abuelito, porque ellos te tuvieron paciencia cuando tú aprendías a caminar. Cuando no podías valerte por ti mismo, te tuvieron paciencia y no solo una vez, años, hasta que podías valerte por ti mismo. Y ahora a veces muchos jóvenes se desesperan cuando dicen, aprieta acá, haz esto. Pero lo curioso de todo esto es que Roboam pide consejo basada en la experiencia, pero luego va y pide a alguien que ha vivido con él. ¿Qué ha vivido? Los mismos años. Quizás podrían tener conocimiento, sí, podemos hacer de esta forma, pero no tenían experiencia. Así que por eso necesitamos respetarnos unos a otros, considerarnos y aprender a trabajar en equipo, especialmente en la iglesia, en las cosas ministeriales, para poder alcanzar al mundo. Versículo 9. ¿Ustedes qué me aconsejan? Les preguntó Roboam. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice, alívianos el yugo que su padre nos echó encima? 10. Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron, este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. ¿Saben? A eso yo lo llamo consejos de marketing. ¿Sabes por qué los llamo consejos de marketing? Porque son consejos que a ti te gustan escuchar. Son aquellos consejos que te agradan a ti, que te caen bien. Esto es natural en el ser humano. Es interesante que las personas a veces
a mi esposa, a mí vienen a pedir consejos, pero cuando salen de la oficina o de la consejería, ellos siguen con sus propias ideas y preguntan a quién, a otro joven igual que él, que está quizás en los mismos problemas y luego ese joven le aconseja y dice, ya, eso tienes razón, yo voy a hacer, porque saben que yo creo que todos los pastores son demasiados exagerados, que creo que todos los pastores están, pero no sé, en el año de la pera, están muy antiguos y tú que tienes más conocimiento, ¿qué dice el internet? Lo googlean, lo buscan por ahí, un tutorial, a ver qué nos dice. Es interesante a veces esos consejos de marketing que te dicen lo que tu oído quiere escuchar, pero a veces esos consejos no son los mejores. ¿Y sabes qué? Los mejores consejos normalmente no nos gustan. Recuérdalo esto, los mejores consejos son los que a veces no nos gustan. Y el mejor consejo puede venir de tus padres. Si eres hijo ahora que estás escuchando y estás viviendo en la casa de tus padres, o de consejeros con experiencia y ajeno a tus emociones. Recuérdalo, joven, recuérdalo, hermano, hermana. Aún nuestros padres tienen esa sabiduría porque han visto y han vivido mucho. Pero si busca un consejero, si quieres preguntar, pero un consejero que esté no parcializado, imparcial. Y yo te digo, joven, escucha la voz de tu mamá, de tu papá, porque ellos te aman. Y ellos pueden darse cuenta, especialmente en cuestiones de relaciones amorosas, ¿no? Es curioso porque los jóvenes, a quien menos quieren hacer caso son a sus padres. Pero sus padres han visto, han vivido, algunos se han equivocado y pueden decir, mira, esa señorita, no sé, no me parece por esto, por esto. Ese joven no me parece por esto, por esto. Y entonces tienen que aprender a escuchar los consejos. Y aunque no les gusten, a veces son los mejores. Y los mejores a veces vienen de nuestros padres. Y si hay un consejero que les va a ayudar, búsquenlo. Porque es lo peor que podrías hacer tú, que tomes decisiones cuando tus emociones estén movidas. Es lo peor que podrías hacer. Las decisiones se deben de tomar en calma, con la cabeza fría, como decimos. Debemos de pensar y escuchar. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces pregunta a otra persona, pregunta a tus abuelitos, pregunta a un pastor, a un líder. No preguntes simplemente a un joven más. O sea, no quiero menospreciarlo, pero solamente te digo que consideres los consejos de personas que han vivido, que tienen experiencia, porque eso te puede ayudar mucho en el futuro. Roboam cometió un error. Y vamos a ver cuál es el error, versículo 11. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga, así dice. Así le aconsejaron. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Miren, ese consejo para mí es el peor consejo. Porque como les dije, Roboam no es Salomón. Y en lugar de liderar, él está queriendo volverse un tirano, un dictador. Versículo 12, ¿qué nos dice? Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. 13, pero el rey le respondió con brusquedad y rechazó el consejo que les había dado los ancianos, miren, con brusquedad, y los agarró y los llamó y le dijo, versículo 14, y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. ¿Saben cómo llamo esto yo? Necedad. Necedad. No querer dar su brazo a torcer, escuchar lo que quiere escuchar, ponerse testarudo y de mala forma, eso es necedad. Porque la necedad no es sinónimo de ser tonto, sino de terco.
porque él tenía dos consejos. El mejor consejo de los ancianos que habían servido con su padre y decidió escoger el consejo que a él más le parecía, le convenía o simplemente reflejaba lo que él era, que era un necio. Pero para mí me llama más la atención cómo un hombre sabio tiene un hijo necio. Cómo el hombre más sabio del mundo pareciera que este es el más necio. O cinecio, no sé si existe ese nombre, pero ¿cómo es posible? Lo único que yo puedo entender es que Salomón estaba tan ocupado en otras cosas que quizás no estaba ocupado con los suyos enseñándoles la sabiduría, enseñándoles el conocimiento, enseñándoles cómo debería de gobernar. Hoy hay muchos que pueden ser buenos profesionales, pero a veces sus hijos no los siguen. Y algunos dicen, pero ¿en qué fallé? Si te di todo, te di celular, te di laptop, te llevé a la mejor universidad, ¿en qué fallé? ¿Sabes en qué fallaste? En no enseñarle tú a tu hijo, en no pasar tiempo con tu hijo, en no estar tiempo, no crear momentos con tu hijo o con tu hija y no traer un pedacito del cielo a tu hogar. Por eso Salomón decía en Eclesiastés capítulo 2, versículo 18 al 19, aborrecí también el haberme afanado tanto en esa vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Trabajó duro él, ¿no? Y quién sabe, dice Salomón, si este sería sabio o necio. Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo. Obviamente que Salomón escribe algunos dicen ya faltaba un año, meses para morir y escribió. Porque él sabía, ya el muchacho, este hombre, había crecido y se mostraba de repente estas características de ser necio. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque él fuera viejo, no se apartará de él. ¿Quién creen que lo escribió? Salomón. Ahora estamos haciendo unos devocionales de cómo hacer, algunos consejos de cómo hacer devocionales con niños. ¿Por qué? Porque entendemos un principio, que cuando el ser humano va creciendo, se vuelve más cerrado en sus ideas. Y esto puede ser de forma positiva o de forma negativa. O sea, cuanto más le enseñas de la palabra, cuanto tú más lo llenes de la palabra del Señor a tu hijo desde pequeñito, menos tendrá espacio para las cosas del mundo. Pero si tú no llenas de la palabra de Dios a tu hijo, créeme, ese espacio lo va a llenar el mundo, ese espacio lo va a llenar las redes sociales, ese espacio lo va a llenar, no sé, el reggaetón que habla groserías, no la música, no ese reggaetón de esos músicos, o el mundo, o la filosofía, y cuanto más crecen, no te van a querer escuchar. Así que este hombre fue necio, versículo 15. De este modo, o de modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que él le había dicho. Y Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el silonita. Este es uno de los puntos de la soberanía de Dios versus el libre albedrío. ¿Y por qué decimos esto? Claramente el texto dice, todo esto sucedió. O sea, es que Dios estaba orquestando todo esto. Miren, claramente se ve la soberanía de Dios. Pero ¿en qué se refiere el libre albedrío? Pues Dios no decidió por Roboam. O sea, la necedad de Roboam, él es culpable y esa es parte de su libre albedrío. Versículo 16. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. 17.
Sin embargo, Roboán siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde el rey Roboán envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Así que miren, los habitantes agarraron a pedradas y casi lo matan hasta el rey. ¿Por qué? Porque ya el pueblo se rebeló y dijeron que se vaya, pues, ¿no? Yo no voy a pagar más impuestos. Y Roboán, como era necio, pensaba, dijeron, son unos cuantos, pero cuando mandó a este Adonías era interesante, casi lo matan. 19. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Y en 1 Reyes 4:6 y 5:14, este Adonías era un hombre que estaba a cargo de Salomón y era un poco áspero y cruel, por eso le tenían miedo a muchas personas. Entonces Roboán dijo, lo mando a él para que siga cobrando los impuestos. Mentira. Ahora, hubieron dos rebeliones anteriores junto a esta línea de división. En Absalón, recuerdan, 2 Samuel 19, 40 al 43, ya el norte se rebeló, esas 10 tribus, con Sabá, que hemos estudiado con 2 Samuel 20, del 1 al... Siempre había este aire, y lo que hizo lo que hizo Roboán, esto era la gota que derramó el vaso. Versículo 20. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Y ahí vemos la división del reino. Lo llaman a Roboán, lo hacen rey, y ahí tengo un mapa de Israel en el norte y de Judá en el sur. Y Jeroboam se queda con la parte amarilla y Roboán con la parte roja, el sur. 21. Roboán, hijo de Salomón, llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros electos en total para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Se armó de valor el rey. Versículo 22. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje. Miren, 180,000 personas, y ahí viene Semaías, el profeta. Versículo 23. Diles a Roboán, hijo de Salomón y rey de Judá, a todas las familias de Judá y de Benjamín. Entonces, Judá y Benjamín eran dos tribus, y las otras 10 se quedaron, por eso digo, en el norte. Y al resto del pueblo, 24, que así dice el Señor, no vayan a luchar contra sus hermanos los israelitas. Regresen cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron, tal como el Señor lo había ordenado. Segunda parte, y ya vamos a terminar. Versículo 25. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén, en la región montañosa de Efraín, y se estableció allí. Luego se fue de Siquén y fortificó Peniel. Así que hace de Siquén ahora su cuartel. Deberíamos de recordar lo que el profeta Agías le dijo. 1 Reyes capítulo 11, versículo 38, que estudiamos la semana pasada. ¿Qué le dijo? Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la establecí con David y te daré Israel. El profeta Agías, recuerdan que vino con su propio manto, lo partió en 10 pedazos, en 12 pedazos y le dio 10 pedazos a él y le dijo, tú vas a ser rey del norte, te voy a dar estas 10 tribus. Y le dijo, pero mira, sigue al Señor. Ahora Jeroboam un poco debería de recordar lo que el profeta le dijo. ¿Qué hizo Jeroboam? Ya Roboam se quedó en el sur, ya Roboam se quedó calmado, ya la voz del profeta los calmó a todos los habitantes y ahí quedó el reino dividido. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Y hemos visto entonces el descenso de un rey con Roboam y su reino, pero vamos a ver ahora el ascenso de la idolatría. Versículo 26 dice, pero reflexionó, ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? 27, si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabarán por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. 28. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo israelítas,
no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Miren esa foto donde se puede ver a este rey que construyó sus becerros. ¿Saben qué? Me hizo recordar un día cuando Moisés subió al monte Sinaí y su hermano Aarón construyó un becerro. En Éxodo 32:4 está esta historia. Aproximadamente 500 años atrás hicieron lo mismo. Y el pueblo que hizo con este becerro alabó a Dios, a este becerro, hicieron fiesta. Es increíble lo que está repitiéndose la historia. Por eso digo que un consejo necio solo llevará a buscar tu propio beneficio y no buscar la voluntad de Dios. También consultó, pero ¿a quién consultó? Miren, este capítulo está lleno de consejos, de consultas por consejos. Hay consejos sabios, hay consejos necios, hay consejos tontos, pero acá este consejo necio solo llevará para su propio beneficio. Y créeme, no te va a ayudar a buscar la voluntad de Dios. Versículo 29. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Este tipo de becerros así, imagínense. Son ídolos, son imágenes. 30. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. 31. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas, obviamente, porque segunda de Crónicas 11, 13 al 14 nos dice, de todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a ¿quién? A Roboam. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio allá. Versículo 32. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. ¿Qué está sucediendo aquí? La mezcla entre religión y política. Si es cierto que Roboam en su necedad básicamente destruyó el reino, se dividió el reino, ¿sabes qué está haciendo Jeroboam? Está destruyendo la fe, está destruyendo la religión judía. Y la política, ahora yéndose el rey, está haciendo una mezcla vil y destructiva. Hay personas que dicen, pero política y religión no podemos hablar. Y yo digo, no, sí se puede hablar desde los principios bíblicos. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas como Daniel o personas como Nehemías o personas como José, que estaban en la política, pero que tenían principios cristianos y ejercían en la política. Por eso yo digo siempre que es importante que un cristiano puede ser un político, pero no un pastor, porque el pastor ha sido llamado a un ministerio. Tristemente, en los últimos años, muchos pastores se han lanzado a la política y han perdido mucho y obviamente su llamado. Versículo 33. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta por los israelitas, para los israelitas. Cuando se adora a ídolos, hermano, amigo mío, en realidad se adoran a sí mismos. ¿Por qué? Porque se hacen un Dios a su imagen. No están adorando al único Dios y verdadero. A veces es más fácil adorar un ídolo, a un becerro, a una imagen que no ve, no escucha, no oye. Y solamente me sirve para que yo le pida algo, pero nunca me habla de seguir principios bíblicos, porque nunca me va a juzgar por mi pecado, porque nunca me va a decir que mi camino esté errado. Al contrario, solo sirve para mis propios fines, para que yo le pida. La idolatría no es la voluntad de Dios. Y el ser humano le gusta hacerse ídolos y desviar la mirada del Dios verdadero. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, hemos dicho, liderar es servir
e influenciar. Estos dos líderes deberían de servir, pero no fueron así. Deberían de influenciar para acercarse al Señor, pero ¿sabes qué? Al contrario, lo alejaron. Número 2, jóvenes y adultos necesitamos trabajar en equipo en la misión de Dios. Número 3, Dios es soberano y determina los tiempos y gobiernos, pero el hombre es responsable de su necedad y pecado. Y número 4, se puede ser cristiano y político, pero ese no es el llamado para los pastores. Así que enfoquémonos en todo lo que estamos viendo en este libro. El escritor trata de contrastar la vida de Roboam con Jeroboam. En mi opinión, los dos tenían la oportunidad de hacer algo bueno con su vida, teniendo poder, teniendo autoridad o siendo políticos, pero decidieron hacer todo lo opuesto. Influenciaron de mala forma y dejándose influenciar de mala forma. ¿Qué tipo de líder eres tú en tu hogar, papá? ¿Qué tipo de líder eres tú en tu empresa? ¿Por qué no oramos y terminamos diciendo, Señor, danos sabiduría para liderar, para dirigir la familia, para dirigir donde el puesto donde el Señor, el lugar de trabajo donde el Señor te ha dado? Porque es importante, hoy necesitamos líderes que sirvan, que influencien de buena manera. Cierra tus ojos donde tú estás. Señor, te damos gracias en esta hora. Ya seamos padre, o seamos papá o mamá, ya seamos líderes donde tú nos has puesto. Ayúdanos a ser temerosos de ti, a servir siempre a las personas, porque tú fuiste el que nos enseñó a servir. Y la influencia que diste a todos hasta el día de hoy lo tenemos. Pero también, Señor, ayúdanos hoy a dirigir, a conducir, porque ese es el trabajo del líder, llevar a la familia o el lugar del trabajo donde estamos o el ministerio en la iglesia, llevar a la gente a que te sirvan y te adoren de su propia voluntad, no imponiendo las cosas, no obligando las cosas, sino simplemente influenciando. Ayúdanos a influenciar de forma positiva y a ser temerosos de ti. Gracias, Señor, por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios te bendiga. Ha sido un buen tiempo. El domingo seguimos con el libro de Marcos y queremos orar también por sanidad de los enfermos. Así que no te pierdas lo que vamos a tener el estudio y al final vamos a estar orando por cualquier situación de enfermedad. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo.